Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el perímetro, cómo se calcula el perímetro y los polígonos. Ya habíamos tocado alguna parte de polígonos y vamos a reforzar también la parte de polígonos con el perímetro, ¿listos? Entonces vamos a iniciar con las características y con el concepto del perímetro. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados de una figura, es decir que cada lado de una figura geométrica pues tiene un número, y ese número pues está representada por la cantidad o por la medida que ese lado como tal mide. Tenemos un cuadrado como tal, que la base es la línea y debajo pues va a medir 4 centímetros. Eso quiere decir que si su base mide como tal 4 centímetros, los demás lados pues van a medir lo mismo, ¿sí? Lo cual quiere decir que por eso los 4 lados como tal pues también van a medir 4 centímetros como tal. El perímetro en realidad pues es el contorno de la figura como tal, llamada lineal. Cada una de estas figuras pues está formada por una línea y esa línea tiene un número, y así sumamos todas las líneas, nos dará como un resultado y vamos a obtener el perímetro de determinada figura. Entonces si por ejemplo tenemos en cuenta el ejemplo que eh, damos como tal de forma inicial, donde nos dicen que todos los lados de una figura van a medir lo mismo. Si tiene 4 centímetros en este caso, que es nuestro ejemplo, pues va a medir su perímetro 16 centímetros, debido a que cada uno de los lados pues va a medir 4 centímetros por cada uno de sus líneas como tal. Entonces el perímetro del cuadrado, en este caso la medida serían 16 centímetros. Por ejemplo, si un cuadrado tiene los lados iguales, pues cada uno pues va a medir 4, 4, 4 de forma lineal para formar el perímetro o el contorno total de 16 centímetros. Si tenemos por ejemplo en un triángulo, también se puede calcular el perímetro, se usa la misma fórmula, es decir que también se van a sumar todos sus lados en todas las figuras y se suman sus lados pues para obtener el perímetro como tal. En un círculo pues la figura es muy difícil de calcular debido a que es una figura espacial, debido a que tiene una fórmula especial para calcular el perímetro y es pi. Entonces de acuerdo a esto los polígonos también se pueden calcular. El perímetro puede ser igual como el cuadrado o el triángulo, es decir que también se suman sus lados pues para obtener el perímetro. Existen una serie de polígonos que se pueden calcular de acuerdo a su perímetro, y de acuerdo a sus lados pues se clasifican adecuadamente en pentágonos, hexágonos, hectágonos, octágonos, entre otros. Entonces esos polígonos como tal se pueden calcular también de forma adecuada el perímetro sin tener mayor dificultad como tal. Entonces, ¿cómo se suma? Pues o cómo se realiza sumando los lados, obtenemos un resultado de ese perímetro como tal, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta que el área es un método como tal para calcular las figuras, es un concepto métrico como tal que permite pues asignar una medida a la extensión de una superficie como tal, expresada matemáticamente en una serie de unidades de medida denominadas de superficie. El área como tal es un concepto métrico que requiere que el espacio donde se define, o como donde se especifique una medida para esas superficies planas, el concepto es más intuitivo para cualquier superficie plana de los rectos como tal, y se calcula pues usando pues cada figura. Por ejemplo, si la figura
de un triángulo, entonces se van a calcular pues cada uno de sus lados adecuadamente. Entonces si por ejemplo tenemos un rectángulo que puede medir 5 centímetros de ancho y 4 de largo, entonces sencillamente se suman. Entonces podemos realizar la suma y vamos a obtener un perímetro de 20 centímetros de perímetro. Es importante también saber cómo se calcula el área. Entonces por ejemplo decimos que para calcular digamos el área de cada una de las figuras hay una serie de fórmulas, es decir que se caracterizan. En el siguiente ejemplo pues se van a sumar igual cada uno de los lados. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado como tal, pues se van a medir cada uno de los lados. Si tenemos por ejemplo un triángulo, entonces vamos a medir la base por la altura y lo dividimos entre 2. De esa forma hallamos como tal. Y para calcular cómo se calcula el perímetro, cómo se halla el perímetro, pues se van calculando todos los lados de la figura, lo que estábamos indicando. Todos los lados miden por lo general lo mismo, y de esta forma pues sin mayor a casos extremos pues vamos a obtener de forma inmediata cada uno de los aspectos y cada uno de los resultados de cada uno de los perímetros de la figura como tal que nosotros estamos calculando, o que nosotros queramos hallar el perímetro inmediatamente sin ningún problema. ¿Listos? Entonces vamos a pasar a la parte del perímetro, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un romboide, recordemos que es una figura plana de 4 lados, un cuadrilátero en el que sus lados como tal y sus ángulos internos son distintos, y por ello pues el romboide pertenece a un grupo de paralelogramos. Entonces por ejemplo, si se trata de una figura con mucho dinamismo visual, pues a gran diferencia de los cuadriláteros no tiene un eje de simetría, pero se van a mostrar diversas características. Entonces por ejemplo, dentro de las características de un romboide como tal, entonces tenemos el número de lados, que son 4, la cantidad de vértices, que también es 4, los lados opuestos son iguales y los paralelos en cambio los dos contiguos son desiguales como tal. Tienen 4 ángulos internos, 2 ángulos menores de 90 grados denotados mediante la medida como tal. Para la suma de los 4 lados internos pues va a ser igual a 360 grados. Una diagonal, que es un segmento que parte de un vértice y termina en un vértice opuesto, un punto en el cual los diagonales y el romboide se intersectan. Los diagonales del romboide pues tienen tamaños distintos y de esa forma se caracterizan. Entonces recordemos que para sacar el perímetro y el área, entonces se da como tal, serían que se calculara o se sumaran cada uno de los lados, o la base por altura dividida también en 2. ¿Listos? Entonces cada una de esas características las vamos a ir desarrollando. Entonces por ejemplo, si tenemos características de un cuadrado, que es un polígono convexo que tiene 4 lados, en otras palabras es una figura geométrica plana que tiene 4 lados congruentes y 4 ángulos. De esta manera pues también se llama cuadriláteros. Los cuadrados pues también pertenecen a un conjunto de figuras geométricas conocidas como paralelogramos. En este conjunto también se encuentran los romboides, los rectángulos, que respectivamente se definen como cuadriláteros con lados congruentes y un cuadrilátero con ángulos rectos.
De esta manera todo cuadrado también pues es un rectángulo, pues debido a que el cuadrado posee los ángulos internos rectos y también es un romboide, debido a que posee 4 lados congruentes. Dentro de las características, el cuadrado es un paralelogramo, lo cual indica que son opuestos, que los lados son opuestos de un cuadrado, son paralelos, y de esta forma contienen los lados opuestos. Los elementos de un cuadrado, entonces recordemos que los cuadrados tienen los mismos elementos que los polígonos. Tiene lados, que es el segmento de la recta que delimita el polígono, los vértices, los puntos de encuentro entre los dos lados, un ángulo interno, ángulos dentro de un mismo polígono entre los dos lados, ángulos externos como tal. Recordemos que los ángulos formados por la prolongación de un lado y por el otro lado pueden ser adyacentes a él. En cuanto a los diagonales, son segmentos de la recta que une dos vértices de un polígono, pero no lo son. Y el perímetro como tal, como lo habíamos mencionado, que es la suma de los 4 lados de dicha figura plana. Recordemos que un cuadrado es un cuadrilátero regular que presenta 2 lados con las mismas medidas congruentes, así esta figura esté compuesta por ángulos de 90 grados. ¿Listos? El área, volvemos a tocar la parte del área, pero esta vez por parte o haciendo énfasis en el cuadrado. En el área del cuadrado pues va a corresponder al tamaño de la superficie de la figura. Recordemos que el cuadrado es un cuadrilátero regular que presenta 4 lados congruentes, además posee ángulos internos de 90 grados llamados ángulos rectos. Así pues la suma de los ángulos internos del cuadrado suman 360 grados. En la diagonal, pues al pasar una línea entre un extremo y otro del cuadrado, pues va a formar los triángulos rectángulos, los cuales presentan un lado ángulo como tal de 90 grados, y a esta línea corta figura 2 mitades que se denomina diagonal como tal. Dentro de las características de los polígonos, entonces un polígono es una figura geométrica formada por los segmentos consecutivos no lineales y llamados lados. Recordemos que existen polígonos de acuerdo a sus características. Entonces encontramos polígonos regulares y polígonos irregulares. Dentro de los polígonos regulares debemos de tener en cuenta que son todos sus lados de igual longitud y todos sus vértices están en circunstancias o como tal en una circunferencia y se clasifican de esa manera. Bueno, entonces tenemos triángulo equilátero, es un polígono regular de 3 lados, un cuadrado que es un polígono de 4 lados de forma regular, un pentágono regular que es un polígono regular de 5, un hexágono regular, polígono regular de 6 lados, hexágono, hectágono como tal, que es un polígono regular de 7 lados, un octágono regular que es un polígono regular y presenta 8 lados, y de esa forma sucesivamente. Adicionalmente tenemos polígonos irregulares. Los polígonos irregulares en cada uno de sus lados no son de igual longitud y sus dos vértices no están contenidos en una circunferencia de acuerdo a nuestros lados denominados. Entonces tenemos triángulos, en triángulo polígono de 3 lados, cuadrilátero de 4 lados, pentágono de 5 lados, hexágonos, hectágono y octágono, y así sucesivamente. ¿Listos? Adicionalmente pues también recordemos que
Los polígonos son figuras geométricas que tienen como característica la unión de diferentes líneas consecutivas como tal, llamadas o denominadas, o como tal se denominan figuras o líneas cerradas como tal. Muchas son consideradas polígonos, pero todas las figuras son geométricas, son polígonos, y presenta una serie de características. Esas características entonces pueden tener elementos o figuras cerradas, que son todos los polígonos que consiste en que debe ser cerrado, es decir, que sus partes presenten ángulos, segmentos o líneas rectas, que por un polígono debe ser sin excepción rectos. Los vértices, recordemos que los vértices son las uniones o las intersecciones en las que se producen o se unen lados o líneas de un polígono. Los lados, un polígono debe tener mínimo 3 lados y no existe un máximo de cantidad de lados como tal. Es decir, que un polígono puede ser un triángulo donde solo hay 3 lados, o puede ser un octágono donde haya 8 lados o incluso más. En cuanto a los ángulos, que también vamos a tocar alguna parte de ángulos, entonces también ángulos interiores, que son aquellos que se forman entre dos líneas o lados del polígono y deberán pues tener cierta inclinación o graduación. Ángulos exteriores, que son cuyos ángulos se forman entre uno de lados y líneas por fuera de un polígono. Estos son menos visibles de acuerdo al ser dibujados una línea externa como una continuidad de líneas externas, pues para poder medir un ángulo externo. Los diagonales entonces también se pueden unir dentro de los polígonos como tal. Entre un vértice y uno no consecutivo, la cantidad de diagonales pues se puede trazar de un polígono, pues va a depender de la cantidad de lados como tal. Los tipos de polígonos, también podemos encontrar una serie de polígonos simples que no permiten pues que crucen sus aristas como tal, es decir, que formen figuras donde sus lados se cruzan. Por otro lado, dentro de los polígonos simples podemos encontrar polígonos convexos y cóncavos. Entonces, dentro de los convexos vamos a encontrar al menos ángulos interiores que miden menos de 180 grados, y en los cóncavos pues vamos a encontrar ángulos interiores o internos que van a medir más de 180 grados. También podemos encontrar polígonos complejos como tal, que son cuyos aristas o lados se cruzan, son fácilmente reconocibles porque una de las líneas se cruzan sobre la otra de un polígono. Y los polígonos regulares y irregulares, de los que hablamos hace un momento como tal. Espero que el video les haya servido. Muchísimas gracias.